Vamos a empezar a trabajar una temática interesante y muy vigente para estos días en todos los sectores que tienen que ver con transporte de carga y transporte de pasajeros. El hecho de realizar este transporte, tipo de transporte, implica que el desplazamiento de una u otra elemento o persona se debe hacer bajo ciertos parámetros. Para este caso, el parámetro que nos abordaría inicialmente sería los frenos auxiliares para motor diésel. El principio parte de que no podemos confiar o apoyarnos plenamente en los frenos principales, ya sean del tipo hidráulico o ya sean del tipo de freno de aire o ya sean del tipo, hoy en día ya hay mucho freno, tecnología ABS a nivel de tractocamiones y a nivel de lo que llamamos doble troques, etcétera, etcétera. Entonces, en función de la seguridad, en función de que los pesos y las velocidades han aumentado porque la infraestructura ha crecido, este tema de los frenos auxiliares tiene importancia relevante aún en día por el uso de los motores de combustión interna. ¿Cuál entonces es, por qué la necesidad de estos frenos auxiliares? Bueno, porque la potencia de los motores ha ido en aumento. Hoy conseguimos motores de tractocamiones, ya estamos hablando de 15 litros aproximadamente, y en rangos de caballaje de 450 hasta 600 caballos de fuerza. Porque como lo decía anteriormente, la movilización terrestre de carga de pasajeros requiere que se haga con seguridad, y como estamos en desplazamientos de altas velocidades por nuestra infraestructura, vamos a requerir un apoyo a ese sistema de frenos principales. Por la seguridad e integridad de los pasajeros y carga. Para reducción de costos, y al hablar de reducción de costos tendríamos que mirar hacia el sistema de frenos principales, y el otro para minimizar el uso de los frenos de fricción. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de por qué la necesidad. Si vamos al año 1960, podríamos hablar de una potencia muy buena de 240, o una potencia promedio de 240 caballos de fuerza, una velocidad de 45 kilómetros por hora y una capacidad máxima de carga de 38 toneladas. ¿Ok? Pero si nos trasladamos a un escenario muy cercano, hablamos de potencias de 600 caballos de fuerza, velocidades promedio de 60 kilómetros por hora y 44 toneladas. Lo que estamos dando cuenta es que la velocidad de conducción ha ido aumentando, reitero, por la infraestructura, y la energía, la producción de energía se ha incrementado, se ha vuelto más alta. Muy bien. Vamos a hablar entonces de esos tipos de frenos auxiliares y vamos a partir de que la tecnología hasta el momento ha trabajado, tiene tres visiones. Una visión que se llaman retardadores, que van ubicados en el sistema de transmisión de potencia. Una visión de freno motor y freno de ahogo que están. El primero, el freno motor, está ubicado en el motor, y el segundo, en freno de ahogo o de escape, está ubicado en el múltiple de escape. Y una tercera visión que sería la combinación entre estos tipos de frenos. Entonces, cuando hablamos vamos a irnos al retardador electromagnético, y
Diría yo que al menos en nuestro país tuvieron mucho más ingreso al sector automotriz a razón de el crecimiento exponencial de los sistemas integrados de transporte, hablando de los buses biarticulados y buses articulados, sin desconocer que muchas personas administradores o propietarios de flotas de transporte, empresas grandes reconocidas en nuestro medio, ya habían hecho acercamientos y ejercicios con estos sistemas. Bueno, este retardador electrohidráulico, algunos beneficios son que el retorno de la inversión es en poco tiempo, que el peso tiene un peso reducido en comparación con otros retardadores digamos, de su misma tecnología, que lograría la extensión de los servicios, de los frenos de servicio hasta 8 veces. Freno de servicio es el freno principal del vehículo. Digamos que es muy confiable y a razón de esa confiabilidad, el equipo a donde esté instalado va a tener mayor disponibilidad, caso que a veces no pasa con nuestros sistemas de frenos. Le permite al conductor un mejor confort en la conducción, o sea, se preocupa por la ergonomía del conductor, y va a permitir que los frenos principales, los frenos de servicio, estén, como el lema de los Boy Scouts, siempre listos cuando se requiera su uso. Muy bien. Miremos aquí algunos detalles que me han parecido importantes en esta gráfica, y es el hecho, vamos a revisar en el eje de las X. Entonces dice que el cambio de la temperatura de los frenos y el índice de desgaste. ¿Qué estamos revisando acá nosotros? Y por el otro lado, perdón, el coeficiente de rozamiento. Al aumentar la temperatura cuando se usan mucho los frenos principales, entonces vemos que aumenta el índice de desgaste y a su vez el coeficiente de rozamiento se vuelve alto, aumenta el coeficiente de rozamiento. Y por otro lado, estamos viendo que decrece en algún punto, atención con lo que estoy diciendo acá, decrece de alguna manera el coeficiente. Lo anterior lo dije y pido disculpas, lo dije mal, pero el coeficiente de fricción, en vez de mantenerse, disminuye por el efecto de cristalización debido al calentamiento entre el disco y la pastilla. Entonces, cuando uno ve esto, quiere decir que llega un momento donde las condiciones del sistema de frenos no son las ideales, son unas condiciones que habría que revisar, y por eso es la necesidad de este tipo de frenos. Bueno, aquí en este caso tenemos una prueba muy interesante donde observamos cuántas veces se activaron los cambios de marcha y la velocidad media. Entonces aquí, sin el retardador, se activan 1839 veces los cambios para usar como ese freno que me propone la transmisión. Y con el retardador solo 627 veces. Las activaciones, los cambios en marcha disminuyeron de 1890 sin retardador a 1196 con retardador. Y la velocidad media sin retardador fue de 70,4 y con retardador fue de 74,5.